El ajuste de cuentas del millonario, una historia de tiempo perdido y una familia encontrada. Suscríbete ahora. Haz clic en la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Y si este relato sobre los años perdidos de un padre y el valiente nuevo comienzo de una familia resuena contigo, dale un me gusta. Tu apoyo significa el mundo. El comienzo del adiós. Él le dijo, amo a otra persona, sabiendo que ella estaba embarazada de su hijo. 2 años después, la vio de nuevo, de la mano de sus 3 hijas idénticas. ¿Qué harías si la mujer que una vez amaste, la madre de tus hijos, te mirara como si fueras un completo desconocido, un simple espectro? El despacho en el piso 50 de la Torre Picasso, en el corazón financiero de Madrid, era un mausoleo de silencio, demasiado silencioso para el epicentro de un imperio multimillonario. Sofía Reyes se paró junto a los ventanales de suelo a techo, observando cómo la ciudad se difuminaba bajo ella. Pudo ver su reflejo en el cristal, su cabello rubio suave, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre su abdomen. Sus ojos azul cielo estaban llenos de algo entre el miedo y una frágil esperanza. Detrás de ella, Alejandro Vargas se erguía como una escultura, impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a medida, su cabello oscuro perfectamente peinado, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la miraron como si ella fuera su mundo entero. Ahora estaban fríos, distantes, como si la atravesaran. «Amo a otra persona», dijo, las palabras cortando el aire con una precisión brutal. Su voz era tranquila, ensayada, pero sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sofía se giró lentamente, como si el movimiento mismo fuera doloroso. Buscó en su rostro una grieta en la máscara, una señal de que se estaba mintiendo a sí mismo. Pero no había nada, solo un vacío. «Sabes que estoy embarazada, Alejandro». Su voz era apenas un susurro, pero el peso de esas palabras pareció hacer que las paredes se acercaran. «Lo sé», dijo él, sus ojos parpadeando brevemente hacia su vientre, donde su futuro hijo crecía. Por eso tiene que ser así. Era surrealista. El hombre que una vez le susurró promesas, que la había abrazado como si fuera frágil y sagrada, ahora estaba frente a ella como un extraño. Los labios de Sofía se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Suplicar estaba por debajo de ella. La ira solo la destrozaría. Así que se quedó allí, respirando, luchando contra el impulso de colapsar. Su corazón gritaba, pero su rostro permaneció inmóvil. «Espero que valga la pena», dijo Sofía finalmente, la única defensa que le quedaba. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sus tacones resonando contra el mármol como una cuenta regresiva para el final. Alejandro no la siguió. No dijo una palabra. Las puertas se cerraron, aislándolo. Mientras el ascensor descendía, Sofía colocó una mano en su vientre, sintiendo un suave aleteo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su barbilla se mantuvo en alto. Esto ya no era sobre Alejandro Vargas, era sobre la supervivencia, sobre 3 pequeños latidos a los que había prometido proteger, incluso si su padre había decidido olvidarlos. ¿Qué harías si la persona que amas te abandonara en el momento más vulnerable? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Una promesa silenciosa. El apartamento era pequeño, apenas suficiente para una persona, mucho menos para una mujer que esperaba trillizos. Las paredes eran delgadas, el calentador gemía en protesta cada noche, y la ventana agrietada
dejaba entrar el viento de la sierra, por mucho que ella intentara sellarla. Antes, Sofía había vivido en el lujo, en áticos con vistas a la Plaza de España. Ahora, vivía de cheque en cheque, estirando cada euro hasta que casi se rompía. Se sentó en la mesa de la cocina, que en realidad era un viejo escritorio que había arrastrado de una tienda de segunda mano. La máquina de coser zumbaba hasta altas horas de la noche. Retazos de tela yacían esparcidos. Se había dedicado a coser vestidos de niña, pedidos personalizados a través de una tienda en línea. No pagaba mucho, pero le permitía quedarse en casa, cerca de su creciente vientre. Cada puntada se sentía como un acto de desafío, como si estuviera tejiendo fuerza en sí misma. El embarazo fue duro, mucho más de lo que los médicos le habían advertido. Desde la primera ecografía, cuando los ojos del técnico se abrieron de par en par con sorpresa, y se susurró, «¡Trillizos!». Con una mezcla de asombro y preocupación, Sofía supo que este no sería un viaje ordinario. Recordaba estar sentada en la estéril oficina blanca, escuchando los riesgos. Parto prematuro, bajo peso al nacer, la tensión en su cuerpo. Hubo incluso una sugerencia fría de un especialista de que podría reducir el embarazo, elegir un solo bebé para mejorar las posibilidades de supervivencia. Sofía salió de esa oficina sin decir una palabra, pero su silencio fue su decisión. Las 3, o ninguna. Las noches eran lo peor. El sueño era esquivo. Se quedaba despierta, con una mano en el estómago, sintiendo los suaves movimientos. En esas horas, cuando el agotamiento y la soledad amenazaban con tragarla, el pensamiento de esas 3 pequeñas vidas la mantenía a flote. Eran suyas, eran reales. No tenía familia a la que recurrir. Su madre había fallecido hacía años y su padre era un recuerdo lejano. Los amigos se habían desvanecido lentamente después del escándalo con Alejandro. En su mundo, la lealtad se movía con la riqueza y la reputación. Embarazada y sola, ella no encajaba en sus calendarios sociales. Una noche, mientras la lluvia fría golpeaba la ventana, Sofía se encontró sentada en el suelo, rodeada de diminutos vestidos. Suavemente tomó uno de color azul cielo, imaginando a una niña pequeña usándolo. Sus ojos se empañaron de lágrimas, pero no eran de desesperación. Era amor, un amor feroz que quemaba cada herida que Alejandro había dejado. Su cuerpo dolía más con cada semana. Tareas simples se convertían en montañas, pero se negaba a dejar de trabajar. Cada euro importaba. Cada vestido que cosía era comida en la mesa, alquiler por otra semana o una manta cálida para sus bebés. La gente admiraba sus diseños. Le enviaban mensajes elogiando la delicada artesanía. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera historia. Ninguno sabía que la mujer que cosía esos vestidos a menudo lloraba sobre ellos en la oscuridad de la noche, susurrando promesas a los niños que aún no habían nacido. El día del parto llegó antes de lo esperado. Las contracciones comenzaron mientras terminaba un pedido. Y en horas estaba en un hospital, bajo las cegadoras luces blancas. Era caos y miedo. Sin embargo, a través de todo, Sofía se mantuvo en calma. Había hecho las paces con la posibilidad de la pérdida, pero en algún lugar, en lo más profundo, también creía en los milagros. Cuando los gritos llenaron la sala de partos, primero uno, luego otro, luego un tercero, Sofía no pudo contener sus sollozos. Eran diminutos, desgarradoramente pequeños, pero estaban vivos. Lola, Martina, Carla. Las enfermeras las colocaron brevemente contra su pecho
antes de llevárselas a la unidad neonatal. El corazón de Sofía se rompió y se curó en el mismo aliento. Los días en el hospital se difuminaron. Se sentaba junto a sus incubadoras, susurrando historias, diciéndoles lo valientes que eran. Los médicos estaban asombrados de lo fuertes que eran las niñas. Contra todo pronóstico, eran luchadoras, al igual que su madre. Cuando finalmente se le permitió llevarlas a casa, Sofía se paró en la puerta de su apartamento. El espacio parecía aún más pequeño ahora, pero no importaba. Las colocó suavemente en fila, mirando las 3 caras que reflejaban los rasgos de su padre, pero le pertenecían por completo a ella. «Las protegeré», susurró, «incluso si me cuesta la vida». Y en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles gastados y los suaves arrullos de sus hijas, Sofía Reyes se convirtió en la mujer más fuerte del mundo. ¿Crees que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo? ¿O a veces el mundo es demasiado cruel? Comparte tu opinión en los comentarios. El encuentro inesperado. El Madrid estaba vivo esa tarde, bañado por la suave luz de la primavera. Las calles bullían de gente, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el zumbido distante del tráfico. Alejandro Vargas caminaba por la acera abarrotada, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Su cabeza estaba inclinada, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado pesado. Su vida, una vez impoluta, se había deshecho hilo por hilo durante los últimos 2 años. Las salas de juntas ya no lo saludaban con la misma reverencia. Su apellido se había convertido en un punto de escándalo silencioso. Pero eso no era lo que lo atormentaba. Era el rostro de Sofía. Lo había visto en sus sueños, su voz resonando en los espacios vacíos de su ático. Despertaba en silencio, a veces medio convencido de que la curva de su sonrisa había sido solo imaginada. Pero cada vez era real, más real que cualquier cosa que le quedaba. No sabía por qué tomó esa ruta hoy. Tal vez fue el instinto. Tal vez un hilo invisible lo estaba tirando, atrayéndolo hacia el curso de colisión que había estado evitando. Mientras doblaba la esquina del Parque del Retiro, el mundo pareció detenerse. Allí, entre los árboles que comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes, una mujer estaba de pie junto a un banco, ajustando las correas de un cochecito. Su cabello atrapó la luz, un suave halo rubio que le robó el aliento. Sus pasos vacilaron, deteniéndose por completo. La ciudad se desvaneció en un borrón a su alrededor. Sofía, pero no era solo ella. El cochecito no era para un solo niño. Había 3 pequeños asientos, y en ellos se sentaban 3 niñas, idénticas en su perfección. El cabello oscuro asomaba por debajo de los sombreros de sol de colores pastel, y cuando una de ellas giró la cabeza, Alejandro lo vio. El mismo tono penetrante de azul que lo saludaba cada mañana en el espejo. Por un momento, no pudo moverse. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Cada latido era un tambor ensordecedor. Era surrealista. Eran reales, de carne y hueso. Sus hijas. Sofía lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a la distancia, y Alejandro sintió el agudo aguijón de su mirada. No había odio en su expresión, ni drama, ni gesto acusador. Lo que vio fue peor. Lo miró como si no fuera nadie, un extraño, un transeúnte, como si cada recuerdo que alguna vez compartieron estuviera enterrado bajo los escombros de su traición. Se agachó sin prisa, levantando a una de las niñas en sus brazos, acunándola mientras ajustaba a las otras 2 en el cochecito. Fue un acto de simple maternidad, pero para Alejandro
Fue como ver una vida que se había perdido. Pudo ver los pequeños gestos, la forma en que los dedos de Sofía rozaban suavemente la mejilla de la niña, la suavidad en sus ojos, que una vez había estado reservada para él. Dio un paso adelante, luego otro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? «Lo siento. ¿Cometí un error?» Esas palabras se sentían grotescas. La expresión de Sofía se mantuvo en calma, pero su agarre sobre la niña en sus brazos se apretó ligeramente. Las estaba protegiendo, no por miedo, sino por instinto. Ahora era una madre, y Alejandro se dio cuenta de que ya no tenía ningún derecho sobre ella o sobre ellas. Aún así, su cuerpo se movió por su propia cuenta, impulsado por el dolor desesperado. «Sofía», dijo, pero su voz era ronca, apenas audible contra el ruido del parque. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda, ajustando las correas del cochecito. Una de las niñas soltó una suave risita, ajena a la tormenta que se gestaba. Alejandro sintió que la distancia se estiraba, más ancha que los pocos pasos que separaban sus cuerpos. Se quedó congelado, observando cómo Sofía empujaba el cochecito hacia adelante, su paso firme, sin prisa, como si él nunca hubiera existido. La siguió, aunque mantuvo su distancia. No estaba seguro de por qué. Tal vez era un castigo. Tal vez era esperanza. La dirección no había cambiado. Alejandro la encontró garabateada en un cuaderno que de alguna manera había sobrevivido al caos de su vida. Una dirección que nunca se había atrevido a usar. Era un edificio modesto, escondido entre una lavandería y una tienda de la esquina. Un mundo de distancia de las elegantes torres de cristal. Se paró afuera de la puerta, mirando los números de latón gastados. Su mano se cernió sobre el timbre, el peso de todo lo que había perdido presionando contra su pecho. Cuando finalmente lo tocó, el sonido resonó, agudo e invasivo, rompiendo el aire frágil. Pasaron los minutos. No estaba seguro de si ella respondería. No la habría culpado si no lo hacía. Pero luego la puerta se abrió, y allí estaba ella. Sofía estaba en el umbral, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño suelto. Lo miró con la misma indiferencia tranquila que había visto en el parque. Pero de cerca, ahora podía ver el agotamiento tranquilo en sus ojos, las sombras de las noches sin dormir, el peso de una mujer que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. «¿Qué quieres, Alejandro?» Su voz no era cruel, pero tampoco acogedora. «Necesito verlas», dijo él, su voz áspera. «Necesito ver a mis hijas». Por un momento, ella no se movió. El silencio entre ellos era denso. Finalmente, Sofía suspiró. No por derrota, sino por resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Se hizo a un lado, permitiéndole entrar sin decir palabra. El interior era exactamente lo que había temido, y sin embargo, más de lo que podría haber imaginado. Era pequeño, sí, pero era cálido. Los juguetes estaban esparcidos, vestidos hechos a mano colgaban ordenadamente, y pequeños zapatos estaban alineados junto a la puerta. No era un lugar de riqueza, pero era rico en vida, en cuidado, en amor. El aire olía ligeramente a lavanda y a talco de bebé. «Están durmiendo», dijo ella. «Están tomando la siesta después del almuerzo. Tienes 10 minutos, Alejandro». No estaba seguro si quería decir 10 minutos para hablar o 10 minutos para demostrar su valía. Pero de cualquier manera, lo aceptó. ¿Qué dirías tú si tuvieras la oportunidad de hablar con la persona que te traicionó? Déjanos tu comentario. El camino de la redención. Caminó hacia la sala de estar,
con cuidado de no perturbar el delicado orden. Notó una pequeña foto en el estante, Sofía sosteniendo a las 3 niñas en sus brazos, su sonrisa suave y cansada, pero genuina. Nunca la había visto parecer tan viva, y eso lo destrozó. «No vayan aquí para rogar por perdón», comenzó. «Sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Ese día, cuando dije que amaba a otra persona, fue una mentira. La mentira de un cobarde. Mi familia, mi junta directiva. Me pusieron una pistola en la cabeza, Sofía. Me dijeron que si no me alejaba de ti, lo perdería todo. Y no tuve el coraje para luchar contra ellos. Creí que te estaba protegiendo. Creí que si desaparecía, al menos no te arrastrarían a su guerra». Sofía no se inmutó. «No supe lo de las trillizas hasta que te fuiste. Volví a la oficina y me dijeron que habías renunciado, que habías desaparecido. Intenté encontrarte. Dios, lo intenté. Pero mi padre se aseguró de que todas las puertas estuvieran cerradas. Querían que me casara con alguien de su círculo, que me atara a su imperio. Y yo...» Hizo una pausa. «Los dejé ganar. Dejé que el miedo dictara mis elecciones. Pero después de ese día, no pude vivir conmigo mismo. Rompí lazos. Vendí mis acciones. Ya no soy el CEO, Sofía. No soy el hombre que eligió el poder sobre ti. Soy solo un hombre que ha estado caminando vacío durante 2 años». Hubo una pausa. Los ojos de Sofía se suavizaron por un momento fugaz, un destello de reconocimiento. Pero luego sus brazos se cruzaron más apretados. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó. «¿Crees que solo porque finalmente te despertaste, se supone que debo devolverte la vida de la que te fuiste? ¿Tienes idea de lo que es, Alejandro? ¿Llevar 3 vidas dentro de ti mientras su padre se desvanece en el aire? ¿Coser ropa a las 3 de la mañana porque es el único momento que te queda después de cambiar pañales y mecer a bebés que lloran hasta que se duermen? Te fuiste. No puedes volver y pretender que un monólogo arregla eso». Alejandro sintió el aguijón de cada palabra. Ella tenía razón. Pero esto no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de luchar por la oportunidad de ser digno de estar en la misma habitación que los pedazos. «No espero perdón, Sofía», dijo, «pero no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí, aunque sea solo como una sombra en sus vidas. Me ganaré mi lugar, no porque lo quiera, sino porque ellas merecen un padre que nunca se rinda». Un suave sonido los interrumpió. Era el murmullo de una niña despertando de una siesta. La cabeza de Sofía se giró ligeramente hacia el dormitorio. Por primera vez desde que él había llegado, Alejandro vio su armadura resquebrajarse. «No te acercarás a ellas hasta que yo decida que eres seguro», dijo. Su voz aguda pero no cruel. «No seguro para mí, seguro para ellas». Alejandro asintió. Era más de lo que había esperado. Estaba listo para tomar el camino largo, el perdón tácito. Los días después de su visita pasaron lentamente. Sofía no llamó, no envió mensajes de texto, pero tampoco le cerró la puerta. Él sabía que eso era más de lo que merecía. El pensamiento de que sus hijas crecieran sin conocerlo era insoportable. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro. Alejandro comenzó a aparecer en el parque, donde Sofía llevaba a las niñas. Al principio, mantuvo su distancia, sentado en un banco bajo un árbol, pretendiendo leer un periódico mientras sus ojos estaban fijos en ellas. Observaba a Sofía levantar a cada niña en los columpios, sus manos cuidadosas pero expertas. Las niñas, Lola, Martina y Carla, eran pequeños torbellinos de curiosidad. Él memorizó cada sonido de su risa, cada inclinación de sus cabezas. Al principio,
Sofía ignoraba su presencia. Ella lo miraba de reojo, no ofrecía ningún reconocimiento y regresaba su atención a las niñas. Pero él notó que nunca se iba del parque mientras él estaba allí. Ella le permitía quedarse a la vista, como si lo estuviera probando en silencio, para ver si su resolución se marchitaba. Una mañana, cuando una de las niñas, Martina, se acercó a su banco, Alejandro se congeló, temiendo que el más mínimo movimiento incorrecto destrozara este frágil momento. Él le ofreció una sonrisa vacilante, bajando el periódico. Martina inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad inocente. Sofía estuvo allí en segundos, arrodillándose junto a su hija. No la regañó, no la apartó. Simplemente miró a Alejandro, su mirada aguda, midiendo. Sin una palabra, levantó a Martina y la llevó de vuelta al cochecito. Pero algo había cambiado. No había construido un muro entre ellos. Al día siguiente, Alejandro vino preparado. Llevaba una pequeña bolsa de papel con rodajas de fruta fresca. No se acercó a ellas directamente. En cambio, cuando Sofía se sentó en un banco para leer, Alejandro colocó silenciosamente la bolsa en el extremo del banco y se alejó. Sofía lo notó. Al principio, no la tocó. Pero cuando una de las niñas comenzó a quejarse, metió la mano en la bolsa, sacó una rebanada de manzana y se la ofreció a su hija. Nunca miró a Alejandro, pero él vio sus dedos temblar ligeramente. Estas pequeñas interacciones sin palabras se convirtieron en su nuevo idioma. Alejandro nunca se entrometió. Se sentaba cerca, a veces leyendo, a veces observando en silencio, y ofrecía pequeños gestos. Un juguete que notó que le faltaba una pieza, una pequeña manta, cuando el viento se levantaba. Lentamente, la postura de Sofía comenzó a suavizarse. Una tarde, una rueda del cochecito se atascó. Alejandro estaba a su lado antes de que ella pudiera levantar la vista, arrodillándose para arreglarla con una eficiencia silenciosa. Él no habló, y ella tampoco. Pero cuando la rueda volvió a su lugar, Sofía exhaló un suspiro silencioso e involuntario que tenía más peso que las palabras. Por primera vez, ella no se retiró de inmediato después de aceptar su ayuda. Las niñas también comenzaron a reconocerlo. Apuntaban en su dirección. Sus caras se iluminaban con sonrisas cuando lo veían acercarse. Él nunca se permitió el lujo de levantarlas en sus brazos sin la aprobación silenciosa de Sofía. Pero cada mirada, cada pequeña sonrisa de las niñas, era una batalla ganada. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro se convirtió en parte de su rutina. Aprendió sus canciones favoritas, el ritmo de sus estados de ánimo de la tarde. También aprendió los silencios de Sofía, cómo leer los sutiles cambios en su postura, cuándo retroceder y cuándo ofrecer una silenciosa asistencia. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Sofía luchaba con un paraguas mientras intentaba proteger a las niñas. Alejandro se acercó sin preguntar. Esta vez, ella no lo detuvo. Sostuvo el paraguas sobre ella mientras ella aseguraba la cubierta. Sus manos se rozaron solo una vez, pero el toque le envió una silenciosa sacudida. Cuando Sofía terminó, lo miró. Y por primera vez sus ojos se suavizaron, no con resignación, sino con una gratitud cansada. «Eres persistente», dijo. Su tono era neutral, pero no había frialdad en él. Era la primera frase completa que le había dicho desde ese día en el apartamento. «No puedo permitirme no serlo», respondió Alejandro, su voz firme. Las niñas se reían bajo la cubierta del cochecito. Los labios de Sofía se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa,
pero no estaba lejos. Alejandro no necesitaba ganársela con grandes gestos o disculpas vacías. Eran las pequeñas cosas, los actos diarios y pacientes de simplemente estar allí. Cada instinto de negocios, del que una vez se enorgullecía, no tenía lugar aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Era una subida lenta e implacable, paso a paso, de vuelta a la vida de una mujer que tenía todas las razones para excluirlo. Y sin embargo, ella lo estaba dejando entrar, centímetro a centímetro. Un nuevo horizonte. El periódico de la mañana llegó antes de lo habitual. Alejandro se sentó en la mesa de su cocina, mirando la primera página donde su propio rostro lo miraba, bajo el titular: Alejandro Vargas reconstruye su imperio en las sombras. Era un artículo mordaz, lleno de verdades a medias y amenazas veladas, creado por las mismas personas que una vez aplaudieron su ascenso. Sus antiguos socios, los miembros de la junta que lo habían presionado para sacrificar a Sofía, ahora lo pintaban como una carga, un hombre que le había dado la espalda al legado familiar por una mujer debajo de su círculo. El artículo no mencionaba a Sofía ni a las niñas directamente, pero la insinuación era clara. Se habían enterado de que él estaba pasando tiempo con ellas de nuevo, y querían que se detuviera. La llamada telefónica llegó más tarde esa tarde. Reconoció el número de inmediato. Alberto Sterling, uno de los miembros de la junta que una vez había actuado como un segundo padre para él, ahora hablaba con la fría precisión de un hombre que emitía un ultimátum. Alejandro, necesitamos hablar de estas apariciones que has estado haciendo en los parques públicos. La imagen de la empresa no es algo que podamos permitir que empañes aún más. Necesitas decidir qué es más importante, una mujer y sus hijos, o el imperio que tu padre construyó. Alejandro había escuchado estas palabras antes, pero esta vez no lo sacudieron. Esta vez, la imagen de Sofía levantando a Martina en sus brazos, de la risa contagiosa de Carla, de la pequeña mano de Lola extendiéndose hacia la suya, era más clara en su mente que cualquier gráfico de sala de juntas. Ya tomé esa decisión hace 2 años, respondió Alejandro, su voz tranquila, aunque cada palabra estaba llena de acero. Y me equivoqué, no volveré a cometer ese error. Colgó antes de que Alberto pudiera responder, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las amenazas escalarían. Sus antiguos aliados tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su imagen, como para dejar que su desafío quedara sin respuesta. Y esta vez, no se conformarían con artículos velados y advertencias susurradas. Irían a por Sofía, no directamente, sino a través de los susurros despiadados que podrían arruinar reputaciones, destruir su pequeño negocio y pintarla como una oportunista escandalosa. No podía permitir que eso sucediera. Alejandro llegó al apartamento de Sofía esa noche, sin avisar. No esperaba una cálida bienvenida, pero ella lo dejó entrar sin una palabra. Las niñas estaban dormidas, sus pequeñas respiraciones llenando la pequeña habitación con un ritmo tranquilo que contrastaba fuertemente con la tormenta que se gestaba afuera. «Van a ir a por ti», dijo, tan pronto como la puerta se cerró. No lo endulzó. No le ofreció la cortesía de suavizar la verdad. Las personas con las que solía trabajar se enteraron de las niñas, de ti. Retorcerán la historia. Intentarán que parezca que me atrapaste, que eres la razón por la que dejé la empresa. Esto ya no se trata de mí, Sofía. Se trata de ti. Querrán destruir tu nombre para salvar el suyo. El rostro de Sofía permaneció inescrutable, pero sus ojos brillaron con un fuego familiar, la misma ferocidad protectora que había mantenido a sus hijas a salvo todos los días de sus vidas.
No preguntó por qué Alejandro, solo le advertía ahora. No necesitaba hacerlo. Ella sabía cómo funcionaba el poder, pero nunca había sido una de las que agachaba la cabeza, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. No les tengo miedo, dijo Sofía, su tono firme. Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser la mujer de la que la gente susurra, pero nunca le pide la verdad. Si quieren una historia, les daré una. Alejandro no había anticipado su desafío, aunque en retrospectiva debería haberlo hecho. Ella siempre había sido más fuerte que él cuando se trataba de sobrevivir a las tormentas. La batalla por la verdad. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión que sorprendió incluso a Alejandro. Se puso en contacto con una periodista, no con una de las carroñeras que prosperaban en las columnas de chismes, sino con una mujer llamada Elena Ramos, conocida por su reportaje valiente sobre la corrupción y su agudo sentido de la justicia. Elena se mostró reacia al principio. Estas historias a menudo terminaban con la voz de la víctima enterrada bajo las máquinas de relaciones públicas corporativas. Pero a medida que Sofía exponía la verdad, el embarazo, el silencio, el exilio forzado del mundo de Alejandro, Elena se dio cuenta de que esto no era solo otro escándalo. Era una lucha contra la misma estructura que silenciaba a las mujeres y protegía a la élite. La entrevista tuvo lugar en el apartamento de Sofía, con las niñas durmiendo en la habitación de al lado. Alejandro estaba allí, pero se mantuvo en silencio, sentado en una esquina, observando a Sofía contar su historia. Ella no lloró, no pidió piedad. Habló con una dignidad tranquila, explicando cómo había construido una vida de la nada mientras protegía a sus hijas de un mundo que las veía como verdades inconvenientes. Elena escuchó, tomó notas, hizo las preguntas difíciles y prometió imprimir cada palabra, sin censura. Cuando el artículo se publicó, no fue en las páginas de chismes, sino en la primera página de un importante medio de comunicación. La lucha de una mujer contra un imperio, la historia de Sofía Reyes, se convirtió en un titular que se hizo viral en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata. La gente se unió a su lado. Las madres compartieron sus propias historias de abandono y traición corporativa. Las mujeres que habían sido silenciadas encontraron un símbolo de desafío en Sofía. Internet estalló con apoyo, mientras la junta corporativa se esforzaba por controlar una narrativa que se les había escapado de las manos. Alejandro observó cómo Sofía manejaba la tormenta con gracia, nunca saliéndose de la línea, nunca rebajándose a su nivel. Asistió a reuniones donde los inversores exigían responsabilidad, pero esta vez la marea había cambiado. La compañía no podía permitirse ser vista como la villana. El nombre de Vargas había sido empañado no por la existencia de Sofía, sino por la crueldad de aquellos que intentaron borrarla. Una semana después de que se publicara el artículo, Alejandro se paró junto a Sofía mientras caminaban por el parque. La gente la reconocía ahora. Los extraños le ofrecían palabras amables. Una madre se detuvo para agradecerle por hablar. Un hombre mayor le dio un respetuoso asentimiento al pasar. Sofía se había convertido en algo más que un nombre en un artículo. Era un símbolo de rebelión tranquila, un recordatorio de que el poder no pertenecía exclusivamente a aquellos en las salas de juntas. Alejandro vio el cambio en ella. Cómo se sostenía más alta, cómo su risa venía con más facilidad. Él había temido que su mundo la destruiría, pero ella había hecho lo que él nunca se había atrevido a hacer. Lo había enfrentado de frente
y había salido más fuerte. Cuando el sol se puso, Sofía se detuvo, volviéndose hacia Alejandro, con una mirada más suave de lo que había sido en meses. «Dijiste que querías luchar por ellas», dijo, asintiendo hacia las niñas. «Tendrás tu oportunidad, Alejandro, pero esta vez lo harás en mis términos». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. No había lugar para el orgullo aquí. No había atajos para la redención. Pero de pie junto a ella, en medio de un mundo que había intentado y fallado en silenciarla, Alejandro entendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ya no estaban luchando solos. Un nuevo comienzo. La ciudad había cambiado. O tal vez fue Alejandro quien había cambiado. Las calles parecían iguales, pero ahora cada esquina tenía un recuerdo de la vida que casi había perdido. Los imponentes edificios de oficinas que una vez simbolizaron el poder ahora parecían pequeños en comparación con la fuerza tranquila del mundo de Sofía. Su historia había encendido algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber predicho. Lo que comenzó como un solo artículo se había extendido por las redes sociales, las noticias y los foros públicos. La gente ya no susurraba sobre Sofía Reyes a puerta cerrada. Gritaban su nombre con orgullo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, no porque buscara la fama, sino porque se había mantenido firme cuando habría sido más fácil desaparecer. Alejandro pasó sus días ayudando a Sofía de pequeñas maneras y enfrentando la reacción de su viejo mundo. Los inversores que una vez lo trataron como un chico de oro, ahora lo miraban con una mezcla de confusión y admiración renuente. No podían negar que las acciones de la compañía se habían estabilizado, incluso subido ligeramente, desde que la historia de Sofía salió a la luz. No era solo simpatía, era confianza. La gente quería volver a creer en algo real. Estaban cansados de declaraciones pulidas y sonrisas corporativas. La honestidad cruda de Sofía les había dado algo auténtico que apoyar, pero Alejandro sabía que la opinión pública era voluble. Podía cambiar con un solo paso en falso. Por eso caminaba con cuidado. Cada aparición pública con Sofía y las niñas era deliberada, aunque nunca escenificada. Iban al parque, visitaban pequeños cafés, siempre viviendo sus vidas como antes, pero ahora bajo la atenta mirada de un público curioso. A él no le importaba la atención, no cuando veía la forma en que la gente se acercaba a Sofía. No con preguntas invasivas o piedad, sino con una gratitud tranquila. Las madres se detenían a sonreír, los padres asentían respetuosamente, y a veces las mujeres que habían pasado por sus propias guerras privadas compartían unas pocas palabras de solidaridad. Sofía nunca se deleitó en la atención, pero Alejandro podía ver lo mucho que significaba para ella. Por una vez, no era invisible. Las niñas estaban creciendo rápido. Lola se había convertido en la líder del trío, siempre la primera en explorar, la primera en desafiar. Martina, más callada, más observadora, sus ojos siempre escaneando, captando detalles. Carla era la pacificadora, la que intervenía cuando sus hermanas se peleaban por los juguetes. Verlas crecer, ver cómo se desarrollaban sus personalidades, era un recordatorio diario para Alejandro de todo lo que casi se había perdido. Cada momento, cada pequeño hito, se sentía como una victoria. Una tarde, después de un largo día lleno de entrevistas y reuniones, Alejandro se encontró de vuelta en el apartamento de Sofía. Se había convertido en un ritual estas noches. Él llegaba después de que las niñas estaban acostadas,
y se sentaban en la pequeña sala de estar, a veces hablando, a veces sentados en un silencio cómodo. Pero esta noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire, no de conflicto, sino de algo no dicho. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus dedos trazando patrones distraídamente en la tela. Alejandro se sentó frente a ella, sus codos en las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ella parecía cansada, pero no el tipo de cansancio que provenía de la falta de sueño. Era una fatiga profunda, del tipo que se asienta cuando has estado luchando durante demasiado tiempo. He estado pensando, comenzó Sofía, su voz más suave de lo habitual, sobre lo que viene después, sobre lo que todo esto significa ahora que el mundo lo sabe. Alejandro escuchó. No quiero que crezcan en una historia que se define por lo que hemos perdido, continuó. Quiero que sepan quiénes son, de dónde vienen, pero que no queden atrapadas por los errores que cometimos. Se merecen más que eso, y creo que tal vez nosotros también. Alejandro sintió que su garganta se apretaba. Había ensayado tantas disculpas, tantas declaraciones de amor en su mente, pero ninguna se sentía digna en este momento. En cambio, simplemente asintió. Veo cómo te miran ahora, dijo Sofía, sus labios curvándose en una ligera sonrisa. No conocen la historia, el dolor. Solo ven a un hombre que aparece todos los días sin falta. Eso es todo lo que quiero ser, dijo Alejandro en voz baja. Alguien que aparece, por ellas, por ti. Hubo una larga pausa. Los ojos de Sofía se suavizaron, pero había un destello de incertidumbre allí, una vulnerabilidad que rara vez le permitía ver. He construido tantos muros, Alejandro. No sé cómo derribarlos sin perderme a mí misma. Él se echó un poco hacia atrás, dándole espacio. Entonces no los derribes. Déjame escalarlos. Déjame ganarme cada ladrillo. Su risa fue suave, casi renuente, pero fue el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Por primera vez, se sintió como si la distancia entre ellos no fuera tan insuperable. La semana siguiente, algo sucedió que ninguno de los dos había anticipado. Era una simple tarde en el parque. Las niñas jugaban cerca de un arenero, Alejandro sentado en el césped a pocos metros de distancia, Sofía observando desde el banco. Una joven periodista se acercó, esta vez sin un equipo de cámaras, solo un cuaderno y una sonrisa nerviosa. No estaba allí para un escándalo. Estaba escribiendo un artículo sobre padres que luchaban por regresar a la vida de sus hijos. Preguntó si Alejandro estaría dispuesto a compartir su historia, no la versión pulida, sino la real. Alejandro miró a Sofía, buscando su permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos reflejando la comprensión de que esta ya no era solo su batalla privada. Se había convertido en algo más grande, una narrativa que podía remodelar la forma en que el mundo veía la redención, la paternidad y las segundas oportunidades. El artículo se publicó bajo el titular El padre que se negó a desaparecer. Habló de sus fracasos, su cobardía, pero también de su persistencia, de sus actos silenciosos de aparecer todos los días para las hijas que no tenían razón para confiar en él. La respuesta del público fue abrumadora, pero esta vez no estuvo llena de chismes. Estaba llena de cartas de padres, de hijos, de personas que anhelaban la reconciliación, pero nunca encontraban el camino. Alejandro se dio cuenta entonces de que el pasado no tenía por qué definirlos, no si estaban dispuestos a reescribir el final. Y Sofía, que había luchado tan ferozmente para proteger a sus hijas, comenzaba a ver que tal vez, solo tal vez, podían construir algo nuevo de los escombros.
Una tarde, mientras recogían después de un día en el parque, Carla extendió una mano, agarrándola de Alejandro, sin que se lo pidieran. Lo miró. Sus grandes ojos azules y confiados se encontraron con los de él, y simplemente dijo, «Papá». La palabra fue suave, casi un susurro, pero resonó más fuerte que cualquier aplauso que Alejandro hubiera recibido en su vida. Se volvió hacia Sofía, con el corazón en la garganta, pero ella ya lo estaba mirando, sus labios curvados en una sonrisa que ya no estaba protegida. En ese momento, Alejandro entendió que el perdón no era un gran gesto. Estaba en los momentos tranquilos, en la forma en que la mano de una niña de 2 años podía unir un silencio de 2 años, en la forma en que Sofía ya no lo miraba a través de él, sino a él. No necesitaba que ella dijera las palabras, podía verlo en sus ojos. Los muros no habían desaparecido, pero ahora había una puerta, y por primera vez, ella estaba de pie allí, sosteniéndola abierta. ¿El perdón puede nacer de los actos pequeños? Cuéntanos si crees en las segundas oportunidades. ¿Y por qué? La propuesta. El aire era cálido con la promesa del verano, y la ciudad de Madrid se sentía más suave esa tarde, como si incluso sus bordes afilados se hubieran suavizado por la tranquila anticipación que zumbaba bajo la superficie. Alejandro había planeado cada detalle meticulosamente, no de la manera grandiosa y excesivamente orquestada que podría haber hecho antes, sino con un cuidado nacido de la humildad. Él sabía que a Sofía no le importaban las exhibiciones extravagantes o los gestos vacíos. Ella valoraba la sinceridad, y él no tenía intención de darle nada menos. El parque siempre había sido su lugar. Fue allí donde él se atrevió a seguirla por primera vez, donde sus hijas le ofrecieron sin saberlo su aceptación en forma de simples sonrisas y manos extendidas. Era apropiado que se convirtiera en el escenario para lo que Alejandro esperaba que fuera el comienzo de su próximo capítulo. Llegó temprano, montando un picnic tranquilo bajo el gran roble que los había sombreado tantas tardes. No había fotógrafos escondidos, ni decoraciones elaboradas, solo una manta suave, una cesta llena de los alimentos favoritos de Sofía y una pequeña caja cuidadosamente escondida en su bolsillo. Las niñas, de alguna manera, estaban en el secreto. Había pasado la noche anterior con ellas, creando 3 pequeños colgantes de corazón de oro, cada uno grabado con sus nombres: Lola, Martina y Carla. Se habían reído mientras él les explicaba su misión especial, aunque no estaba del todo seguro de cuánto entendían. Pero no importaba. Su presencia era suficiente. Cuando Sofía llegó, empujando el cochecito con gracia experimentada, lo miró con una mezcla de curiosidad y cauteloso asombro. Las niñas se movían impacientes en sus asientos, ansiosas por ser libres. Alejandro se puso de pie y caminó hacia ellas, su corazón latiendo con un nerviosismo que no tenía nada que ver con el miedo al rechazo, sino con la importancia del momento. «Esto se parece sospechosamente a una cita, Alejandro», dijo Sofía, sus labios curvándose en una sonrisa que ya no estaba llena de escepticismo. «Tal vez lo es», respondió él, levantando a Lola del cochecito y acomodándola en la manta. «Pero no es el tipo de cita en el que estás pensando». Sofía levantó una ceja, pero no dijo nada mientras comenzaba a desempacar la cesta con él. Las niñas se tumbaron en la hierba, sus risas llenando el aire, ajenas a la tensión que se acumulaba lentamente en el pecho de Alejandro. Él esperó, dejando que la tarde se desarrollara con facilidad, sin apresurarse, sin forzar el momento. Comieron,
hablaron, y por un tiempo se sintió como cualquier otra tarde que habían compartido. Pero debajo de su exterior tranquilo, los dedos de Alejandro jugaban con la pequeña caja en su bolsillo. Las palabras que había ensayado una y otra vez, dando vueltas en su mente. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro supo que era el momento. Metió la mano en la cesta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Las niñas, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, se reunieron a su alrededor con grandes ojos expectantes. Les entregó a cada una de ellas uno de los colgantes, sus pequeños dedos agarrando las delicadas cadenas con emoción. «Niñas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. «Necesito su ayuda. ¿Creen que pueden darle esto a mami por mí?» Lola, siempre la líder, asintió con una expresión seria, como si entendiera la gravedad de su tarea. Martina la siguió, sus labios curvados en una sonrisa tímida, mientras Carla, siempre la pacificadora, aplaudió en aprobación. Juntas, se acercaron a Sofía, que las observaba con una expresión perpleja. Sus ojos se entrecerraron mientras le presentaban los colgantes. Ella los tomó, sus dedos rozando los nombres grabados. Sus labios se separaron ligeramente por la sorpresa. Alejandro se puso de pie, su corazón golpeando contra sus costillas, y cruzó el espacio entre ellos. Se arrodilló frente a ella, no por tradición, sino porque se sentía correcto. Porque Sofía Reyes había cargado con más peso en los últimos 2 años de lo que él jamás podría saber, y se merecía más que un hombre de pie sobre ella con una pregunta. «Sé que esta no es la vida que imaginaste», dijo, su voz cruda y expuesta. «Y sé que no soy el hombre que se suponía que debía ser. Pero cada día contigo y con ellas he aprendido lo que significa estar presente, no con promesas o grandes gestos, sino con una persistencia tranquila. No quiero ser un visitante en esta vida que hemos construido juntos, Sofía. Quiero ser el hogar». Metió la mano en su bolsillo y sacó la caja, abriéndola para revelar un anillo simple. Sin diamantes extravagantes, sin ostentación, solo un aro, hecho con cuidado, con una frase inscrita en el interior que solo ella entendería. «Las 3, y tú, siempre». El aliento de Sofía se entrecortó. Lo miró. Miró el anillo. A sus hijas que ahora estaban sentadas, imitando a su padre arrodillándose en la hierba, riéndose de su propia broma privada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad de que este hombre ante ella había cambiado, no por el mundo, sino por ellas. Alejandro no la presionó. Dejó que el silencio se mantuviera, entendiendo que la respuesta de Sofía nunca se daría a la ligera. Pero entonces, como si los muros que ella había construido tan cuidadosamente se hubieran derrumbado en silencio, ella sonrió. Era una sonrisa que llevaba cada cicatriz de batalla, cada noche sin dormir, cada promesa susurrada que le había hecho a sus hijas en la oscuridad. Y en ese momento, Alejandro supo su respuesta, incluso antes de que ella hablara. «Sí», dijo Sofía suavemente, extendiendo una mano para tomar la suya, sus dedos entrelazándose con los de él, tan naturalmente como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. «Pero no por el anillo, por ti, por ellas, porque ya hemos construido la vida que importa». Las niñas gritaron de alegría, ajenas a la magnitud de lo que acababa de suceder, pero su risa fue la banda sonora perfecta para el momento. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando no por los nervios, sino por el puro peso de lo que simbolizaba. Sofía se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la suya, y por primera vez,
Se permitieron simplemente respirar en el mismo espacio, sin los fantasmas de su pasado interponiéndose entre ellos. Cuando el sol finalmente se puso, Alejandro se dio cuenta de algo profundo. Las propuestas no se trataban de la perfección o el espectáculo. Se trataban del tiempo, de presentarse, de entender que el amor se forjaba en los momentos tranquilos de la lucha compartida. Y esa tarde, rodeado por los sonidos de la risa de sus hijas, Alejandro Vargas supo que había encontrado todo lo que siempre había estado buscando, no en las salas de juntas o en los negocios, sino en el pequeño y hermoso mundo que Sofía había creado contra todo pronóstico. Se sentaron juntos en la manta, la cabeza de Sofía descansando en su hombro, las niñas acurrucadas entre ellos, y por primera vez en años, Alejandro sintió lo que era estar completo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no los definía. El futuro era incierto, pero ya no lo aterrorizaba. Y el presente, con su imperfecta y caótica belleza, era exactamente donde él quería estar. Gracias por ver nuestra historia. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más contenido y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.